Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio Negocios y Mercados a través de RNN Canal 27. Federico Castillo les saluda y les doy las gracias por disponer de su tiempo para compartir el contenido que hemos preparado para todos ustedes en el día de hoy. Les recuerdo rnn.com.do, pueden enlazar con nosotros vía online. Hoy cambiamos un poco el formato, tenemos un contenido especial para ustedes porque vamos a sostener un interesante conversatorio con la ingeniera Susi Gatón, quien es la presidenta actual de la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda en República Dominicana. De inmediato le damos la bienvenida. Susi, un placer, gracias por estar en Negocios y Mercados. Y vamos a hablar precisamente de uno de los principales sectores que más dinamismo le da a la economía dominicana, que es el sector de la construcción. ¿Cómo puede usted como presidenta de ACOPROVI evaluar el 2017? ¿Cuáles son las perspectivas para concluir el año? ¿Y qué cosas ustedes como asociación están haciendo para que el sector siga con un dinamismo económico importante? Bienvenida a Negocios y Mercados. Muchas gracias, Federico, por la invitación. Un placer. Realmente muy complacida de estar aquí compartiendo este momento contigo. Gracias. Me dices que tienes 13 años en la comunicación, pero no parece. Gracias, Parece muy joven y realmente me sorprende que tengas tanto tiempo en la comunicación. Sí, gracias. El sector de la construcción tuvo una disminución en su participación en la economía en el primer semestre del 2017. Nosotros hicimos una medición desde octubre hasta abril. Hicimos el estudio de oferta de edificaciones comercializables y también se mostró la disminución en la oferta y en la demanda. Ok, cuando hablamos de edificaciones comercializables, ¿estamos hablando de oficinas comerciales? Estamos hablando de viviendas. O viviendas, exactamente. De viviendas, edificios, naves industriales, edificaciones para oficinas, edificaciones en sentido general. Perfecto. Todo tipo de edificación. Y sí hubo una disminución importante, tanto en la producción como en la colocación. Ok, ustedes de 2.6%. Fue casi coincidente con las estadísticas establecidas por el Banco Central. Claro, hubo una disminución con relación a 2016 en el mismo periodo. Ustedes, según Banco Central, tuvieron un decrecimiento o un crecimiento negativo de 2.7%. 2.6, 2.7%, según el estudio nuestro, y que casi coincide con los datos del Banco Central. Entendemos que fueron muchos factores que incidieron. Hubo alza en los materiales, hubo un periodo de ponderación del tema salarial. Pero si hubo disminución en lo que tuvo que ver con la actividad de la construcción, ¿por qué materiales sube? Porque regularmente los materiales suben cuando hay una agitación de la demanda. Eso entiendo yo. Eso justamente le hablaba al grupo de ADOCEN con respecto al alza del cemento, que subió un 21% hace apenas 15 días. Sí. Y también subió el acero. El acero tiene su justificación porque China hizo dumping y generó una demanda interna, claro, exportó menos y eso hizo que los materiales de los insumos para producir el acero, como la palanquilla y demás, tuvieran un alza en el mercado internacional. Claro, y como China es el mayor productor, exactamente, entonces se buscan otros mercados y otros mercados pueden vender el acero u otros metales más caros. Se produce una especulación. Claro, en el caso del cemento no lo entiendo, porque el cemento, los insumos del cemento son locales. Sí. Y puede ser que ellos se justifiquen que subió el combustible, pero yo no creo que tuviera esa incidencia para subir un 21% como subió. Entonces eso repercute en el hormigón, en los morteros, claro, en todos los materiales que contienen cemento a los fines de proceso de determinación y de la obra gris. Y que se utilizan en la construcción. Entonces no hay una justificación en el sentido de que si hay una disminución en la actividad de la construcción y hay una menor demanda, ¿por qué producir un aumento? Porque entonces eso lo que hace que rezaga aún más el sector de la construcción. Te ralentiza. Exactamente. Claro. Entonces nosotros estamos dialogando tanto con ADOCEN como con los productores locales del acero, para ver en qué medida podemos hacer algún acuerdo con el sector de la construcción de viviendas
que es ACOPROVI, que principalmente es la asociación de mayor representatividad, de manera tal que podamos hacer una especie de clúster donde ellos nos den alguna facilidad. De hecho, ya firmamos con Gerdau Metaldón, donde ellos nos estarían fijando el precio por 6 meses. Si sube, sube, pero si baja, no, baja el precio. Si sube, no sube, pero si baja, nos bajan el precio. No tenemos muchas expectativas de que el acero baje. Sí, va a depender mucho de cómo se comporte Exactamente, China. y tampoco tenemos muchas expectativas de que disminuyan el cemento, porque ellos hacen el comparativo del cemento, de la tonelada de cemento a nivel internacional. Y en función de eso es que ellos suben el cemento. La tonelada métrica. La tonelada métrica del cemento. ¿Qué participación tiene el cemento en el costo de las edificaciones? Quizás es una pregunta muy general, sí, porque no es lo mismo. Difícil de contestar. Sí, pero sí. no es lo mismo una oficina que un apartamento o que un proyecto grande. Bueno, pero más o menos la participación. Un apartamento tiene más insumo en materia de cemento porque tiene más acabado. Exacto. Que como se entrega una oficina. Generalmente una oficina se entrega sin piso, se entrega solamente con las preinstalaciones. Como se le llama, se entrega en gris, para que el propietario inquilino lo adapte haga a la su división gusto. correspondiente y lo haga a su gusto. Pero en el caso de la vivienda, nosotros tenemos que entregar una vivienda llave en mano, totalmente terminada. Claro. Entonces el insumo en la vivienda es bastante mayor. Es mayor la participación. Inclusive en vivienda de bajo costo, que el sistema que se está utilizando mayormente es el de formaleta, que es vaciado en hormigón, también tiene un insumo importante en lo que es el uso del hormigón y el cemento, aunque no así tanto en materia de acabados. Porque los acabados en vivienda de bajo costo son menores. Claro. Por eso, cuando nosotros nos acercamos al gobernador del Banco Central, que él nos convoca, nosotros le tratamos de explicar de que nosotros teníamos en el Gran Santo Domingo unas 19.000 viviendas en construcción, y las que estaban más, la venta era un poco más lenta, era la vivienda media, y por eso nos permitió que se elevara el tope de 4.000 para el financiamiento de largo plazo para las familias, de 4 millones de pesos, de 4 millones de pesos a 8 millones de pesos. Yo creo que fue una mirada muy generosa del gobernador, en el sentido de que entendió que la vivienda media también genera mucho más empleo, porque tiene mayores niveles de terminación, mayores niveles de acabado. Claro. Entonces contratan las MIPYMES, contratamos las MIPYMES para el tema de servicio y también para el tema de los acabados. Sí, porque el que te trabaja la terminación en cerámica no es el mismo que te trabaja el yeso, o que te trabaja la electricidad. O los plafones por igual, y alguna que otra decoración que quiera el dueño del apartamento. Muchos economistas dicen que parte de la ralentización económica y que tuvo el sector construcción tuvo que ver con la baja inversión del gobierno. Hubo una disminución en la inversión del gobierno, inclusive hubo una lectura bastante terminada, y por ello la emisión de los 20.000 millones o la disposición de los 20.000 millones a través del encaje legal para obras del gobierno, para la CAF, para el Ministerio de Obras Públicas, el encaje legal Banco Central. Y los otros 20.000 millones lo va a ejecutar el gobierno a través de las diferentes instituciones. A través del presupuesto, asignaciones de recursos extraordinarios. Yo creo que ambas asignaciones creo que fueron medidas positivas, porque el sector de la construcción dinamiza por 5 la economía. Claro. Es decir, que genera empleo, mueve la industria, genera el transporte. Tiene un efecto multiplicador importantísimo, mueve las importaciones, son muchos los aspectos y los sectores en lo que incide el sector de la construcción. Independientemente a esta baja que tuvo el sector construcción, ¿cuáles son los renglones? Vamos a enfocarnos en el sector vivienda, porque ustedes son los principales promotores. Nuestra especialidad. Exactamente, y atado al déficit habitacional que hoy ronda el 1.000.000 de viviendas. No, en términos cuantitativos ronda el 1.000.000 de viviendas, pero en términos cualitativos es igual. Estamos hablando de 2 millones de unidades. Es decir, que si 2 millones de unidades por 3.5
número de personas por hogares, miembros por familia. realmente el impacto es alto. Cuando hablamos de cualitativo, ¿son viviendas que hay que construir o reconstruir? Mira, el déficit cualitativo tiene muchas consideraciones. Okay. A veces no tiene acceso de servicio a lo interno de la vivienda, a veces la vivienda está edificada en un suelo vulnerable, sí. A veces la misma vivienda es vulnerable de por sí, claro. Porque las paredes, el techo no tienen la resistencia suficiente para soportar un fenómeno atmosférico o un fenómeno sísmico, sí. Y a veces la localización, el terreno, la calidad del terreno es fundamental para que la vivienda sea una vivienda segura. Y la cantidad de viviendas dentro del área específica que puede provocar un hacinamiento. Porque es posible que y quizás digo es posible, no soy ingeniero, ni soy topógrafo, pero es muy probable que si se tiene una cantidad de metros específicos para una cantidad de vivienda, vamos a decir, este terreno me soporta un edificio de 12 pisos, o 14 sí, o 20 viviendas alrededor. Si entonces construimos 30 viviendas, ahí hay un problema de calidad también. Sí, hay un tema también de servicios que también es parte del déficit. Por ejemplo, el polígono no tiene alcantarillado sanitario, no tiene suficiente agua potable. Sin embargo, es una zona costosa. Sí. El precio del metro cuadrado en Biandini ronda los 1.800, 1.700, 2.000, 2.200 pesos, dólares el metro cuadrado. Sin embargo, está carente de servicio. Entonces, es el constructor que tiene que proveer la decantación de las aguas servidas para suministrarla al subsuelo y también tiene que procurar pozos de agua a los fines de garantizar que esas familias que van a habitar ese edificio tengan el agua suficiente. Claro. Y eso es un costo añadido al precio final de la vivienda. Pero agrégale también que las sedes que deberían pagarnos las interconexiones, el módulo de contador, el transformador y parte de la potencia, sí. No lo hacen. Entonces es un costo que también se le agrega. O se le agrega al promotor o se le agrega a las familias. Entonces nosotros estamos reclamando que la sede, que pasa eso a ser parte del activo de la sede, claro. Realmente se nos intervenga oportunamente haciéndonos el suministro y la interconexión, o se nos pague oportunamente lo que nosotros instalamos, que pasa a ser activo de las sedes. Claro, correcto. Bueno, vamos a poner un punto en este interesante conversatorio con la ingeniera Susi Gatón, presidenta de la Asociación de Constructores, Promotores de Vivienda, ACOPROVI, en la República Dominicana. Publicidad y al regreso, la parte complementaria de negocios y mercados.